Muy buenas noches, estimados agremiados del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, estudiantes de Derecho y público en general. Les saluda el doctor Vladimir Enrique Galarza Bellido, director de Actividades Sociales y Coordinación Profesional. En esta ocasión agradezco la presencia de la doctora Yanina Lisset Salomé Sanabria, quien dará una ponencia sobre las características de la redacción jurídica. En este momento, representando al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el doctor Osvaldo Aguilar Fernández, procedo a presentar a la ponente. La doctora Salomé Sanabria tiene un diplomado en lenguaje jurídico, es coautora del libro Manual para una correcta redacción de escritos judiciales y artículo jurídico de la especialidad. Doctora Yanina, bienvenida. Quiero agradecer al decano del Colegio de Abogados del Callao y al director de Actividades Sociales, el doctor Vladimir, por la gentil invitación para poder esta noche hablar sobre el tema, las características de la redacción jurídica. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, lo que queremos lograr en esta oportunidad es analizar las características que pertenecen a la redacción jurídica con el fin de reconocer la aplicación explícita de estas en la redacción jurídica. Esto nos sirve para todos, independientemente del lugar como abogados donde nos encontremos o incluso como estudiantes de derecho y público en general, porque siempre estamos inmiscuidos en escritos judiciales cuando vamos a hacer algo legal y necesitamos entenderlo de manera lo más clara posible. Y para eso nosotros quiero tocar en esta oportunidad dos temas importantes. Lo primero son los principios de la redacción jurídica, que son los mismos que el lenguaje jurídico. Y en segundo punto voy a abordar las características de la redacción jurídica, y todo esto es a raíz que hemos publicado en coautoría con un colega especialista también en redacción en una revista jurídica, eh, el tema análisis y consideraciones gramaticales sobre las características de la redacción jurídica, que el Colegio de Abogados del Callao ya lo tiene el link de acceso. Si ustedes desean, lo pueden solicitar para que puedan leerlo de manera integral, este artículo en el cual especificamos un poco más a fondo las características de la redacción jurídica. Esto nace a raíz de que nos hemos dado cuenta que los principios de la relación jurídica, si bien es cierto, sirven bastante para poder lograr la redacción idónea, pero las características van a complementar estos principios para poder lograr esa eficacia y eficiencia en los escritos judiciales. Quiero empezar diciendo que la redacción no es solo un medio de comunicación escrita, sino una herramienta estratégica que puede influir en la interpretación de las normas y la resolución de distintos conflictos jurídicos, razón por la que los abogados deben capacitarse en redacción jurídica a fin de dejar satisfecho al lector. Es importante entender de que para poder también nosotros seguir cultivando la lectura, podemos entenderla a la primera lo que estamos leyendo, porque ya cuando vamos a una segunda, una tercera, una cuarta lectura es porque realmente no hemos cumplido la finalidad de redactar tan explícitamente o tan claro que una persona tiene que volver a releer el documento. Entonces, eso es lo que no queremos llegar para dejar satisfecho al lector. Y también porque la redacción, el derecho también es lenguaje, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la conexión que tiene el derecho con la lingüística y la redacción jurídica, es muy importante abordarlo. Si bien es cierto, nosotros sabemos que hay una especialidad de los lingüistas que estudian pues no toda una carrera, y el abogado de todas maneras estudia también las leyes, pero sin embargo debemos conocer como abogados los conceptos generales lingüísticos porque nos van a servir para poder lograr una correcta redacción jurídica, ¿no? Porque justamente están estrechamente relacionadas, ya que la redacción jurídica requiere una comprensión profunda de la estructura y el significado del lenguaje. Y un ejemplo de ello podemos ver, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional. Para poder lograr la interpretación del derecho, que es la última fase, primero tenemos que empezar con el primer paso, que es la lingüística, porque la lingüística nos da pues los conceptos necesarios para analizar y comprender el lenguaje utilizado en las decisiones judiciales y en la interpretación del derecho.
Luego ya pasamos al estilo judicial, ¿no? Que justamente que influye en la forma en que se interpreta el derecho y se apliquen las decisiones judiciales. Y finalmente está la interpretación del derecho, que es el resultado final del proceso que comienza con la lingüística y pasa por el estilo judicial. ¿No? Muchas veces hay términos que incluso no están en la parte de los conceptos lingüísticos. Entonces se requiere a interpretaciones a nivel jurisprudencial, a nivel, por ejemplo, de interpretación teleológica, no solamente literal, para poder lograr realmente saber el significado del texto normativo. Entonces, justamente es por eso la conexión que hay entre la lingüística, el estilo judicial y la interpretación del derecho. Bien, entonces el primer principio que hay que recordar es la claridad. ¿Y por qué decimos que la claridad es un principio muy importante? Porque es preciso sostener que al ser la redacción jurídica una manera de expresarnos por escrito, debe ser de manera adecuada, puesto que va dirigida a la ciudadanía. Asimismo, debe ser un lenguaje jurídico sencillo y claro, definiendo la claridad como una virtud en la forma de escribir de manera natural. Nosotros cuando conversamos, siempre lo hacemos de manera natural, es decir, primero sujeto, luego verbo y luego predicado. Pero a veces cuando se hace de manera escrita, por sobre todo los abogados que se dedican a redactar libros, a veces lo hacen en un tono diferente a lo natural, ¿no? Primero ponen el complemento o después el predicado y muchas veces eso dificulta, hace más difícil la lectura. Entonces, lo que están abordando los expertos en estos temas de lenguaje sencillo y claro a nivel también internacional, como ya están concientizando a nivel de España, a nivel de Colombia, México, Argentina, es que se debe impulsar el lenguaje sencillo y claro porque el ciudadano tiene el derecho a comprender, debe comprender los escritos judiciales y sobre todo las sentencias judiciales que emiten pues el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, tiene que ser en un lenguaje sencillo porque obviamente el ciudadano de a pie no es abogado y no entiende pues términos técnicos que lo que hacen es dificultar lo que ha querido dar a entender pues el magistrado en su sentencia, ¿no? En la parte sobre todo resolutiva. Entonces la claridad, este principio de claridad ayuda a que esto se pueda materializar y se pueda entender de manera eficaz y eficiente. Bien, por ejemplo, acá estoy poniendo un ejemplo de un decreto. Si vemos en la mano izquierda, vamos a ver que es subrayado un poco el aspecto que podríamos mejorar en el sentido, por ejemplo, de que del lado izquierdo vemos que hay palabras que son arcaísmos, que según la Real Academia Española ya no se debe usar. Por ejemplo, el tema de proveyéndose, en vez de decir proveyéndose, podemos decir y dado cuenta, y en la brevedad posible podemos decir, mejor dicho es a la mayor brevedad posible. Y la palabra estese se puede variar por la palabra resuelto a lo sentenciado, ¿no? En vez de ser estese a lo sentenciado mediante resolución 14, podemos decir resuelto a lo sentenciado mediante resolución 14, ¿no? Y a los otros si digo, podemos decir a los además digo, porque también es una palabra arcaica. Y en el caso de los números, vemos en el lado izquierdo que están todos juntos y los números se deben redactar siempre dejando un espacio como en el lado derecho porque estilísticamente el documento se ve más armonioso. Sí, a ver, porque yo sí veo la diapositiva. A ver,
Pero ¿me has escuchado, sí? ¿O vuelvo a repetir? Ah, ya, ok, ya. Entonces, como estaba diciéndole, se ve la comparación de las palabras que son arcaicas, que no se deben poner, se debe sustituir por un lenguaje más sencillo, las palabras que son correctas, y el espacio de los números también para que sea algo más estilístico, ¿no? Y eso para poder lograr la finalidad del principio de claridad. Porque recordemos también de que actualmente en la Real Academia Española, el director de la Real Academia Española, es un jurista especialista en Derecho Constitucional y Administrativo que justo impulsó hace años atrás el libro El estilo de la justicia, que es un libro donde justamente nos enseña cómo poder redactar los documentos jurídicos de manera correcta. Bien, los otros dos principios son la brevedad y la concisión. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos expresar ideas y conceptos sin rodeos de manera clara y directa, ¿no? Debemos entender que el abogado que escriba más y llene hojas, debemos desinternalizar de que cuando una persona escribe más y llena más hojas es mejor. Eso no es correcto. Cuando sea más breve, más sencillo y más conciso es cuando realmente se puede lograr la finalidad de una correcta redacción jurídica en base a estos principios de brevedad y concisión. Y para eso debemos redactar párrafos que no sean tan extensos y con y con más oraciones cortas y simples. Y emplear solo las palabras necesarias. No estar en redundando cosas que prácticamente se dice lo mismo, y dentro de los párrafos que sean cortos, pero que haya, que se utilice las oraciones, los puntos, porque más que todo no se utilizan mucho los puntos y se generan oraciones complejas y grandes, ¿no? Basado en comas. Entonces, lo que realmente debe ser oraciones simples, pero también si en caso hay argumentación difícil y complicada en casos complejos, obviamente que los párrafos también no van a poder ser necesariamente cortos, tienen que ser un poco más grandes. Entonces, tratar de intercalar entre párrafos no tan cortos y párrafos cortos, para que no todo se vea tan, como se dice, eh, abundante, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo vemos que dice, el demandante solicita que se declare la nulidad del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, debido a que el demandado no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y ha incurrido en una serie de incumplimientos y violaciones a los términos y condiciones del contrato. Y vemos en la mano derecha que el demandante solicita la nulidad del contrato de arrendamiento debido al incumplimiento del demandado. En estos dos lados se está diciendo lo mismo, solamente que en el lado derecho lo hemos dicho de manera más breve y concisa. Y de esa manera hemos ahorrado, ¿no? Espacio y también tiempo en la lectura, y hemos aplicado el principio de brevedad y concisión y estamos diciendo prácticamente lo mismo sin rodeos, sin redundar como en el otro, como en el lado izquierdo. Entonces, ese es un ejemplo para poder nosotros darnos cuenta de cuán importante nos sirven los principios, aplicarlos en la práctica para lograr la finalidad que es la comprensión idónea en los escritos judiciales. Otro ejemplo que también hemos podido advertir es que en los documentos judiciales, siempre en el caso de autos, escriben de manera junta los párrafos y los párrafos siempre tienen que dejar un espacio, o sea, por ejemplo, para que se vea visualmente mejor. Por ejemplo, aquí todo lo han escrito junto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y no han dejado un espacio. Debieron dejar un espacio para que se pueda ver mejor. Y también en el caso de la palabra que, hemos visto que mucho se redunda en la palabra que, como pueden ver, en el primero han puesto que, en el segundo también, en el tercero. Entonces están repitiendo el que en al principio. Y según la Real Academia Española, no es que diga que está mal que se ponga que en principio, pero dice que recomienda de que mejor escribir directamente en la palabra que va a seguir del que. No hay necesidad de poner que. Y si lo van a poner, se puede poner una sola vez, pero no en todos los párrafos repetir la misma palabra que, porque eh, es prácticamente también redundar, ¿no? Seguir en lo mismo y no causa pues la claridad que necesitamos. Ahora sí voy a pasar al tema de las características de la relación jurídica, luego de que hemos hablado de los principios.
para poder exponer lo que hemos visto nosotros lo que hemos tratado nosotros en el artículo jurídico de manera más extensa. Aquí voy a hablar de algunas características, las más importantes que he considerado, porque debemos entender que la redacción jurídica no solo cumple con los requisitos formales, sino que también contribuye a la construcción de argumentos sólidos y a la toma de decisiones judiciales fundamentadas. Así, el dominio de las características de la redacción jurídica son la objetividad, la unidad, la coherencia, la precisión, la concisión, claridad, integridad y cortesía. Se convierten en una herramienta esencial para aquellos profesionales del derecho que pretenden lograr la excelencia en la práctica de nuestra disciplina. Y para esto también hemos advertido de que, por ejemplo, en el Manual de Comunicaciones del Poder Judicial, que es de mayo del 2012, este manual fue una buena iniciativa para brindar una óptima redacción jurídica administrativa de los diferentes documentos que se elaboran dentro de esta institución. Sin embargo, nosotros hemos podido advertir de que en el contenido del capítulo 1 y 2 presenta algunas incongruencias respecto a que se sostiene que se alienan a las reglas actuales de la Real Academia Española, las cuales corresponden a la ortografía y la gramática, pero si nos damos cuenta es un manual del año 2012, por lo que nosotros proponemos dentro del artículo jurídico es que el Poder Judicial actualice este manual de comunicaciones al año 2024, ¿no? En aras ya de entrar al año 2025, y no solamente actualice este manual de comunicaciones, sino también cree un protocolo de comunicaciones donde se uniformicen los procedimientos y criterios de comunicación a través de pautas claras y precisas a seguir para la redacción de comunicaciones a nivel institucional. Porque en este manual del 2012 también hablan de las características de la relación jurídica, pero habla muy escueto, habla 3 líneas de cada definición de cada característica y creo que eso podría modificarlo a la par que lo va actualizando a fin de generar más conciencia en el tema de la relación jurídica en la institución, ¿no? Y sobre todo para imagen de afuera para la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, hemos podido ver también en este manual de comunicaciones del año 2002 de que, por ejemplo, se está redactando de manera incorrecta los cargos de magistrado y funcionarios, porque estos lo escriben con la primera letra en mayúscula cuando se debe escribir la primera letra en minúscula según las normas de la Real Academia Española. Entonces, nosotros proponemos de que el Poder Judicial pueda actualizar estos manuales y también tiene el Poder Judicial un manual de manual de lenguaje sencillo del año 2014, que creo que también ha sido una buena iniciativa, pero también se debería actualizar porque ya estamos entrando al 2025. Bien, el primer principio que hemos querido investigar en una investigación cualitativa que hemos hecho nosotros es ver, por ejemplo, el tema de la objetividad. La objetividad implica evitar sesgos personales al momento de escribir, ¿no? Sesgos emocionales, prejuicios en la redacción. Los abogados al momento de transmitir un mensaje, este debe ser de manera clara y efectiva. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la mujer demandante es una ama de casa que no tiene experiencia laboral y no puede proporcionar un entorno estable para su hijo, por ejemplo, cuando se realiza este extracto en una demanda. Lo correcto sería, basándonos en la característica de la objetividad, decir, ¿no? La demandante es una madre que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y requiere apoyo para cuidar de su hijo. Entonces, esa es una manera donde se podría cumplir la característica de la objetividad, no ser subjetivo, sino objetivo al momento de escribir, ¿no? Un escrito judicial dependiendo del lugar, de la posición donde te encuentres tú como abogado, ¿no? Ya sea como abogado litigante, ya sea como escritor jurídico, ya sea como estudiante de derecho o como parte de abogado de una entidad pública. Otro ejemplo es en el lado izquierdo, ¿no? La manera incorrecta. El demandante, un hombre de negocios de 40 años, alega haber sufrido daños por la negligencia de la empresa grande y poderosa que no se preocupó por la seguridad de sus empleados. Aquí obviamente está habiendo subjetividad al momento de escribir y la manera correcta sería, el demandante alega haber sufrido daños por la negligencia de la empresa demandada. La empresa es una entidad que se dedica a la producción y comercialización de productos. Entonces está explicando a qué se dedica la empresa y no está haciendo subjetividades respecto de la empresa como en el lado izquierdo, ¿no? Que es grande y poderosa y no se preocupó. Entonces, esta es la forma correcta de aplicar la característica de la objetividad en la redacción jurídica. La segunda característica es la unidad, ¿no? Y esta característica es muy importante.
¿Por qué? Porque la unidad se refiere a la coherencia y consistencia en la presentación de ideas a lo largo de un documento jurídico. Implica que todos los elementos léxico del texto estén interconectados de manera lógica y que exista una relación clara entre las diferentes partes del documento, ¿no? Entonces, cuando se redacta documentos que tiene varias partes el documento. Entonces, para esto, la unidad también hay que seguir una serie de secuencias en orden, primero empezando por la coherencia temática. ¿Qué es la coherencia temática? El documento jurídico debe centrarse en un tema principal, en principio, ¿no? Y todos los párrafos que siguen ese tema principal deben contribuir de manera directa o indirecta a ese tema principal, ¿no? Y para lograr esta coherencia temática necesitamos conocer y aplicar correctamente los conectores. Y ahí nos damos cuenta que por eso necesitamos también conocer el tema de los estudios del lenguaje jurídico, para poder aplicar correctamente los conectores. Y el segundo punto sería la consistencia en el uso de términos. La terminología jurídica debe ser utilizada de manera consistente a lo largo del documento. La terminología jurídica es importante, pero no tiene que ser tampoco, no tenemos que abusar de ello, pero cuando es necesario, obviamente se tiene que aplicar al documento jurídico, por más que queramos impulsar el lenguaje sencillo, porque obviamente hay términos técnicos que sí o sí se tiene que aplicar en un documento jurídico para poder lograr entenderlos. Tercer punto está la fluidez en la estructura, que quiere decir que la redacción jurídica debe seguir una estructura lógica y organizada. Y el cuarto punto es la conexión entre párrafos y secciones, ¿no? Cada párrafo y sección del documento debe estar conectado de manera coherente con el anterior y el siguiente. Se tiene que hablar en secuencia, no se tiene que decir en el primer párrafo una cosa y en el segundo hablamos de otra cosa que no tiene nada que ver con el primer párrafo. Todo tiene que ir en secuencia a fin de que se pueda utilizar conectores lógicos y frases de transición para guiar al lector de manera fluida a través del texto. Bien, aquí hay un ejemplo para poder entender un poco el tema de la característica de la unidad. Estamos viendo acá el título Incumplimiento de contrato por parte de la empresa demandada. Vemos acá las partes como hemos separado el documento en sí, primero la introducción. Vemos cómo aquí en las partes del subrayado estamos viendo las partes técnicas, ¿no? Las partes técnicas que se tienen que aplicar del lenguaje jurídico formal, es decir, poner la palabra demandante, demandada, incumplimiento con sus obligaciones contractuales, que son temas netamente jurídicos, que se tienen que poner en el documento. Y luego también estamos viendo aquí que se está utilizando los conectores, ¿no? También en conclusión, que también son importantes para lograr pues la unidad del documento. Y también podemos ver aquí que es importante ver la propuesta de muchos expertos que en el tema de redacción jurídica están queriendo impulsar, de poner la conclusión al principio en la introducción. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes que muchas veces, cuando hay mucha lectura, bastante lectura, las personas no quieren leer las primeras hojas y se van de frente a la parte última, la parte final de la conclusión. Y creo que eso no es el espíritu que ha querido el redactor querer lograr en la persona que va a leer en su documento. Yo creo que cuando alguien redacta un documento jurídico, quiere que sea leído desde el principio hasta el final. Pero ¿por qué el receptor, cuando agarra un documento jurídico, va y de frente lo lee la parte final? ¿Por qué? Porque seguramente piensa de que en la parte introductoria o en las primeras partes no le va a decir nada de lo que quiere saber de la conclusión. Es por eso que los expertos, para lograr en el receptor esa intención de leer de principio a final, están proponiendo desde que la parte introductoria también poner cuál es la conclusión de lo que el sentido de tu documento, ¿no? Y repetirlo en la parte final. De esa manera se lograría que la persona lea el documento de inicio a final. Entonces, esa es una propuesta, a veces en otros países se está aplicando, aquí creo que seguimos todavía con la parte final, recién poner lo que queremos llegar a la conclusión, pero es muy importante también verlo desde ese punto, ¿no? Con el tema de que para que podamos comentar la lectura de principio a final.
pero aquí podemos ver entonces el ejemplo que les he mencionado respecto a cómo aplicar el tema de la unidad en el documento jurídico. Ahora, la coherencia textual quiere decir que los documentos jurídicos a menudo son revisados y utilizados por personas que no estuvieron presentes cuando se redactaron. Esto ocurre porque la coherencia aplicada a los textos jurídicos cumple una finalidad normativa. La coherencia facilita la interpretación del contenido por parte de lectores posteriores, como jueces, abogados y otras partes interesadas, ¿no? Entonces es importante lograr este punto también para poder lograr la unidad en el documento jurídico. Otra característica de la redacción jurídica es la precisión. Y en este sentido es importante entender que debemos tener uso exacto de los términos jurídicos. Para lograr la precisión necesitamos la claridad en la expresión de ideas redactadas, evitar las expresiones ambiguas, coherencia en los argumentos descritos, y para eso necesitamos tener uso de fechas específicas, poner en el documento el uso de fechas específicas, términos técnicos estrictamente necesarios, detalles específicos y obviamente el uso del lenguaje claro y conciso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el ejemplo donde se está señalando la fecha, el demandante, el nombre de la empresa demandada, qué es lo que incumplió con la entrega de los bienes dentro del plazo establecido de 30 días, y finalmente, en consecuencia, el demandante solicita la indemnización correspondiente. Entonces, todos estos pequeños tips van a ayudar a lograr la precisión en el documento jurídico. Otra característica de la redacción jurídica es la integridad del documento jurídico. ¿Por qué? Porque cuando el profesional del derecho redacta, debe cuidar que la información presentada en los documentos jurídicos sea precisa y veraz. Cualquier distorsión, tergiversación u omisión de hechos relevantes puede socavar la integridad del documento y afecta su validez. Entonces, la honestidad es la base de la integridad en la redacción jurídica, ya que permite construir argumentos sólidos basados en hechos y jurisprudencia confiable. Entonces, acá tiene que ver también con la ética del abogado. El abogado, cuando va a redactar un documento, tiene que redactar algo que realmente sea veraz. No puede redactar cosas que no sean correctas o que no sean, que no se pueda comprobar, ¿no? Por ejemplo, no se pueden presentar hechos no se deben presentar los hechos de manera veraz y completa, ¿no? O, por ejemplo, cuando no se presentan pruebas para sustentar la demanda, eso también es incorrecto. O se solicita una indemnización sin fundamentos. Entonces, ahí no se está aplicando la integridad, ¿no? La característica de la integridad que debe haber en el escrito jurídico que uno va a redactar. Otra característica de la redacción jurídica es la cortesía. Los escritos jurídicos no solo deben ser un deleite por su nitidez, sino también por la cortesía. Esto es la claridad y la precisión de sus conceptos, y en particular por su pulcritud sintáctica, su elegancia léxica y su refinamiento estilístico. De esta manera se evitan expresiones ofensivas o despectivas, contribuyendo a un ambiente de colaboración y respeto mutuo. Entonces, por ejemplo, podemos decir un lenguaje agresivo que no debería sería, ¿no? La empresa demandada es responsable de la pérdida de dinero del demandante debido a su negligencia y falta de profesionalismo. Y un lenguaje adecuado sería, ¿no? La empresa demandada no ha actuado con la debida diligencia y cuidado, lo que ha causado una pérdida financiera para el demandante. Entonces, vemos que es diferente la expresión y no se está ofendiendo. Y otro ejemplo podemos decir, ¿no? La parte demandada es culpable de incumplir con el contrato de manera intencional y dolosa. Este sería un lenguaje agresivo. Y el lenguaje adecuado sería la parte demandada no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, lo que ha causado daños y perjuicios al demandante. Finalmente, quiero dejar este mensaje. La toma de conciencia por parte de los abogados respecto al estudio de los principios y características de la redacción jurídica consiste en aplicar estos conocimientos en sus escritos, puesto que ayudará a la eficiencia y eficacia de estos con el fin de lograr una percepción en la ciudadanía al comprender la redacción de estos documentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yanina, por su importante ponencia. Y tenemos aquí algunas preguntas para que nos pueda absolver. Nos preguntan,
¿Qué recomendaría para mejorar la redacción jurídica en los abogados? Yo recomendaría en principio que tomen los cursos de lenguaje jurídico, redacción jurídica, en las diferentes instituciones que ya estamos viendo que se están promocionando, ya que se está concientizando la importancia de la redacción jurídica como una especialidad para poder mejorar en este sentido el tema de los documentos jurídicos a todo nivel. Pero también considero que para que se pueda lograr una buena redacción jurídica en los abogados es aplicar dentro de sus escritos los principios de la redacción jurídica y las características de la misma. Asimismo, creo que también, como mencioné en la conferencia, es importante conocer conceptos generales de la lingüística y también, obviamente, leer los libros de la Real Academia Española en el tema, por ejemplo, del Estilo de la Justicia y en otros libros que nos puedan ayudar a lograr el tema, más que todo semántico y sintáctico gramatical que necesitamos aplicar en los escritos judiciales. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué propone para que el Manual de Comunicaciones del Poder Judicial se actualice al 2024? Lo que yo propongo es, y lo que proponemos con mi colega que hemos hecho el artículo jurídico en coautoría, es que, por ejemplo, puedan crear comisiones dentro del Poder Judicial que vean estos temas del lenguaje sencillo y claro y de la redacción jurídica a fin de que ellos, de la mano de expertos, ¿no?, en la materia, puedan lograr actualizar este manual y incluso hacer un protocolo y también actualizar el manual de lenguaje sencillo que también tiene. Entonces, eso con la finalidad de que puedan, a aras del 2025, ¿no?, lograr todo este proyecto y puedan así también capacitar al personal interno y esto también se pueda lograr visualizarse a nivel externo como una buena práctica en beneficio de la ciudadanía, ¿no?, que tiene el derecho de comprender todos los escritos judiciales. Correcto. Otra pregunta tenemos aquí. Nos indican, ¿qué se le puede plantear para mejorar las resoluciones judiciales en cuanto a su redacción? Yo creo que en ese sentido podía, así como también se veo que hacen concursos de temas de sentencia con igualdad de género para promocionar que las sentencias no hayan, por ejemplo, concursos para que no hayan los estereotipos de género, yo creo que también se podría plantear concursos en este tema de sentencias que generen, que tengan un lenguaje sencillo o que, por ejemplo, que sean sentencias concisas o precisas, que, por ejemplo, no se hayan usado tantas hojas o tantas redundancias y que haya sido como se dice, en un lenguaje sencillo y claro y así se generen buenas prácticas. Yo creo que también es una forma de motivar que también en ese sentido se premie ese tipo de concursos, en ese tipo de concursos también, ¿no? Porque creo que también es una parte de concientizar en estos temas. Muchas gracias, doctora Yanina, por habernos deleitado aquí con su ponencia, teniendo en cuenta que la redacción jurídica es muy importante, como usted lo ha manifestado, tanto para los abogados, tanto en el Poder Judicial con las resoluciones, con los escritos que presentan los abogados, y más que todo lo que se quiere es que sea un lenguaje amigable, fácil de entender, sencillo, más que todo para los justiciables, porque ellos ven muchas veces una resolución y no entienden qué es lo que dice, o el abogado también debe expresarse de la mejor forma para hacer llegar su idea, su comentario o su fundamento hacia el Poder Judicial. Muchas gracias, doctora Yanina. Se le hará llegar su certificado por la gran ponencia que ha dado a su correo, así como a todos nuestros seguidores y personas que nos están viendo, que se han inscrito, se les hará llegar su certificado. Les saluda el doctor Vladimir Enrique Galarza Bellido, director de Actividades Sociales y Coordinación Profesional, en esta ocasión en representación de nuestro señor decano de la Orden, el doctor Osvaldo Aguilar Fernández. Muy buenas noches.